Ahorita. Sí, no. Creo que no. Sí. Desde su perspectiva, ¿cómo definiría el tema de la gentrificación? ¿Qué es la gentrificación? Sí. Pues es un proceso complejo que involucra sobre todo los cambios socioespaciales en una determinada zona de la ciudad. Con cambios socioespaciales me refiero a patrones de uso y de consumo del espacio. Y tiene varias causantes que son desde la llegada de nuevos pobladores, los cambios en el mercado inmobiliario, ¿no? Nueva vivienda, nuevos usos, pero su característica principal es la expulsión o el desplazamiento de los habitantes originales. ¿Y cuál diría que son como los principales indicadores o alertas de que la zona va a empezar a sufrir la gentrificación? El encarecimiento del suelo y de los bienes inmobiliarios. Ese es uno de los principales, porque de repente ya todo el mundo le llama gentrificación a todo, sí. ¿no? Y porque empieza a haber, sí es un indicador que empiezan a haber como comercios o determinados usos que antes no había y que están enfocados a gente que no vive en esa zona, ¿no? O sea, por ejemplo, cafecitos, galerías de arte. En un principio, bueno, era muy enfocado el tema de cambios culturales, ahora no precisamente, como que se ha diversificado el fenómeno. Entonces sí aparecen otros usos que no están enfocados a la gente que vive ahí, ¿no? Ese es un indicador, pero el principal indicador es que empiecen a, o sea, porque pueden aparecer y puede mantenerse más o menos la gente ahí, ¿no? Pero cuando empiezan a incrementar los precios de renta y de venta de inmuebles, tanto de vivienda como de locales comerciales, entonces sí ya podemos empezar a hablar de un fenómeno más de gentrificación. Y el que definitivamente es un indicador de que ya hubo gentrificación es el desplazamiento de la población original. O sea, que tú hagas un censo en un año y veas que la gente ha vivido ahí toda la vida y para el siguiente ya está más lejos, población nueva. Perdón, y de segmentos socioeconómicos más altos, o sea, porque desplazan a la gente de segmentos socioeconómicos bajos, gente que tiene más poder adquisitivo, ¿no? Es quienes rentan. Sí, o sea, si empiezan a subir las rentas y la gente que vivía ahí toda la vida ya no le va a alcanzar, es porque va a venir gente que puede pagar esas rentas, ¿no? Igual hay algún problema con lo del transporte, ¿no? Hacia sus empleos. Sí, porque esta gente se tiene que ir a la periferia generalmente, pero pues tradicionalmente tiene sus empleos, escuela y demás, no los pueden dejar más al centro, porque generalmente se va dando en barrios centrales, ¿no? Y que es como la zona atractiva, ¿no? Por así decirlo. Depende, porque a veces hay zonas no tan centrales. Por eso te digo, hay diferentes tipos de gentrificación. Okay. Y entonces, pues sí, la gente que se ve desplazada o expulsada, pues después tiene que gastar mucho dinero en regresar todos los días a trabajar o a la escuela, a los lugares donde generalmente habitaba, ¿no? Pues casi les sale igual, ¿no? Lo que se ahorran en rentas se lo siguen gastando en transporte diario. Exacto. ¿Qué papel desempeñan los cambios en la infraestructura urbana, así como lo de mejora de servicios o empeoramiento de... O sea, que ¿cómo decirlo? Que la infraestructura, la vista de las calles se vea como afectada, de que mejor o peor. Pero ¿te refieres a que qué papel tiene la infraestructura ¿cómo es que afecta? ¿En el proceso de gentrificación? Pues sí, tiene que ver, generalmente la infraestructura está asociada con pues, todo el entorno construido, y para modificar todo el entorno construido tiene que participar el Estado, ¿no? Entonces, cuando el Estado empieza a invertir en una zona para mejorarla, puede que sea con una intención. Digamos que ningún estado va a tener la intención de desplazar población, al menos no lo va a decir. Pero pues la intención de mejorarlo, digamos, vamos a regresarnos un poquito. La gentrificación ocurre en lugares deteriorados,
O sea que en un proceso histórico, para que haya gentrificación, tiene que darse en un lugar deteriorado, ya que le llaman tuburios urbanos, ¿no? O sea, no vas a ir a gentrificar un lugar que de por sí estaba bien, sino que tiene que haber un proceso de deterioro. Entonces, este es el pretexto, primero, de abandonar la inversión en infraestructura para que el barrio se vaya volviendo poco atractivo. De repente, ya sea que por política pública o por interés de inversionistas o por interés de capital inmobiliario o por, como sucedía en los primeros fenómenos de gentrificación en Londres, en Nueva York, los artistas empiezan a llegar a las zonas deterioradas porque hay menos costos, ¿no? O sea, por ejemplo, un pintor llega a un barrio donde es barato, pero empieza a gestarse como un tema cultural interesante y entonces al rato ya es interesante para otras personas y al rato hasta el pintor lo van a desplazar, ¿no? Que es el que empezó, ¿no? Sí. Que son esas casas que son los contenedores, ¿no? O que sean como... No, precisamente. O sea, puede ser cualquier otro tipo de vivienda. Pero entonces la inversión en infraestructura tiene que ser pública, ¿no? Porque el capital inmobiliario generalmente no invierte en infraestructura pública, sino en bienes inmuebles privados. Entonces la inversión en el mejoramiento se da porque hay un interés por parte del Estado de mejorar el área que ya estaba deteriorada. Y entonces con esta inversión, pues no es precisamente para beneficiar a los que viven ahí, sino para transformar como toda el área y hacerla más atractiva para los visitantes. Te digo, generalmente ocurre mucho en las áreas centrales de las ciudades, por ejemplo, Ciudad de México. Hay una inversión por ejemplo, en la Alameda, ¿no? Hay un programa de mejoramiento de la Alameda y eso generó beneficios no para la gente que vive por ahí alrededor, sino para el capital inmobiliario que empezó a comprar inmuebles alrededor de la Alameda y ya empezó a mejorar o a construir nueva vivienda o nuevos comercios y se ve beneficiado de la inversión que hizo el Estado, ¿no? Mientras que se van encareciendo todas las zonas, todos los inmuebles y pues la gente se va yendo, ¿no? Entonces sí pesa el tema de la infraestructura, pero no es la infraestructura en sí, ¿no? Eso es una expresión espacial nada más del proceso. Ok. ¿Cómo cree que se ha modificado la accesibilidad a los servicios públicos? No sé. A ver si me explicas mejor esa pregunta. Por ejemplo, el transporte o accesibilidad a agua, luz, eso en ciertas zonas que probablemente en algún momento llegó a ser como más difícil con la llegada de todo este fenómeno. ¿Cree que se haya generado como una mejor accesibilidad o que tengan más chance de tenerlo fácilmente? Generalmente sí, es lo mismo, ¿no? Que te decía, generalmente para mejorar un área, pues no es solamente la fachada, ¿no? O poner arbolitos y mejores banquetas, sino que la infraestructura va desde los servicios, ¿no? También. Entonces sí, generalmente si se quiere mejorar un área, se tiene que introducir más agua, mejor servicio de limpia, mejor acceso al transporte, bueno, y mejor sistema de transporte. Digo, el caso de la Ciudad de México es bien claro, ¿no? Mejoraron líneas de agua, de transporte, de limpia y aparentemente, bueno, sí, en determinado momento beneficia a todo mundo, aunque beneficia más a unos que a otros, ¿no? Sí. Entonces sí, en general, todo el acceso a servicios tendría que mejorar, ¿no? Okay. ¿Cuál cree que serían como las mejores estrategias para equilibrar esto, como que el desarrollo se siga progresando, pero aún así se mantengan como la diversidad de la comunidad, ya sea como el comercio o por decirlo, costumbres o algo que tengan? Sí, el tema de las costumbres, ahorita que lo dices, es importante. Pues no son estrategias que se me han ocurrido a mí, sino que han ocurrido en otros lugares del mundo, incluso aquí en México mismo.
Uno es la participación y la organización social. Esa es la estrategia. O sea, si la gente que vive ahí no se organiza y no participa en los procesos de planeación, no se puede detener el fenómeno. Aún organizándose, no pueden detener muchas veces el fenómeno, ¿no? Entonces, no hay como... todo tiene que ser a partir de políticas públicas, ¿no? Hay varias estrategias para solucionar este tema, o para detenerlo, frenarlo un poquito, mitigarlo un poquito. Todas van encaminadas a la política. O sea, es una, que haya leyes o reglamentos que se aseguren que haya vivienda asequible, es decir, que no sea tan cara, ¿no? Y que se dirija a la población original, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos países como España o Alemania, donde el tema ya es más viejo, hay leyes que regulan, si tú haces un desarrollo nuevo en un área que se está gentrificando, tienes que dejar un porcentaje de vivienda asequible, o sea, vivienda social, que la pueda adquirir gente que ha vivido ahí en la zona y con bajos ingresos, ¿no? Pero tiene que ser a partir de las leyes, ¿no? Otra es producir la vivienda enfocada a esta gente, ¿no? O sea, si vas a hacer un nuevo desarrollo, pues que no sea para otro tipo de persona, ¿no? Sino para que sea otra es promover precisamente la participación social, promover o gestionar cuestiones de economía social, ¿no? ¿Cómo se llama? Economía circular para la misma gente. Te decía que hay varios tipos de gentrificación. Una que está como más vinculada a la vivienda, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Condesa, ¿no? Sí. Que de repente pues toda la gente que vivía ahí pues ya se está teniendo que ir, o ya se fue, no sé en qué momento estén ahorita, pero las rentas son carísimas, ¿no? Y hay mucha remodelación de edificios o muchos edificios nuevos y las rentas ya son muy caras, y pues eso a nivel de ciudadano como individuo no lo podemos frenar, ¿no? Porque hay intereses muy elevados, de hecho ya hay compañías extranjeras, capital transnacional que se dedica a eso en todo el mundo, ¿no? A ubicar áreas que se pueden gentrificar, comprar inmuebles deteriorados, en zonas deterioradas, y pueden esperarse años, ¿no? Hasta que empiece a especularse la vivienda, a hacerse más cara, y entonces, pero aparte están protegidos por los gobiernos locales, ¿no? O protegidos ya no porque a lo mejor hagan algo, sino porque no hacen nada, ¿no? Y entonces pueden hacer lo que quieran. Y entonces, para que o sea, cuando ya sucede, cuando la gente ya se da cuenta que está sucediendo, ya es como un poco medio tarde, o no tan tarde, pero ya es un proceso muy avanzado, ¿no? Y entonces lo que ha sucedido, por ejemplo, en México es que hay colonias o zonas ya completamente o en proceso de gentrificación, y las colonias aledañas, por ejemplo, no sé si has visto el caso de la Santa María la Ribera, ¿no? Bueno, te recomiendo que veas el caso de Santa María la Ribera. Empezaron a ver, que es un poquito más al norte de la zona, empezaron a ver que empezaban a ver ahí como el mismo fenómeno de empezar a aparecer departamentos, ver extranjeros, ver negocios, ¿no? Y entonces esa colonia tenía una tradición más arraigada, con un tejido social más consolidado, y entonces se organizaron y han tenido asesoría legal. Creo que la asesoría legal es muy importante porque por un lado, o sea, te desplazan a la gente porque ya no les alcanza, pero por otro lado sucede que el propietario de un edificio de departamentos histórico, ¿no? De repente un capitalista inmobiliario llega y se lo compra, y pues ya lo vende y ya se va, ¿no? Y el nuevo propietario dice, pues bye, ¿no? A todos, no les estoy pidiendo permiso, ya se acabó su contrato y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, en un momento temprano, cuando la gente se organiza y eso, empiezan a tener asesoría legal y pueden resistir un poco, y mucho diálogo con las autoridades, o sea, con el municipio, las alcaldías, etcétera,
Y entonces cuando hay voluntad política pueden frenar, pueden hacer estas pequeñas estrategias, ¿no? Pero sin embargo sí es un proceso que requiere mucha organización social, ¿no? Sí, al final sí termina pasando, ¿no? Sería más como el resistirlo un poco. Sí, hay muchos casos de resistencia en el mundo, y te pongo el caso de Ciudad de México porque pues es lo más cercano, y a lo mejor en Europa además las leyes protegen más a la ciudadanía, y pues aquí en México no tanto. Pues todavía falta eso, ¿no? Como sí, entonces tiene que haber mucha incidencia en las leyes y mucha protección jurídica. Y por ejemplo, el caso de El Choco, no sé si lo conoces, y la Torre Mítica. El Choco es un pueblito, ¿no? Originario también de la Ciudad de México, que está por Coyoacán, donde de repente decidieron construir una torre, una de las torres más altas, la que se llama Mítica, con K. Y pues es capital inmobiliario transnacional con todo el poder del mundo, y pues decidieron construirlo ahí a la vuelta, sí, bueno, junto o dentro del pueblo, ¿no? Y entonces ha tenido todos los impactos negativos que quieras, desde el ruido en la construcción, mayor tráfico, y el tema que más les preocupa es el agua, ¿no? Porque es una torre, no recuerdo ahorita, pero más de 50 niveles, no me acuerdo bien. Y es más para oficinas, creo. Pero entonces el tema del agua les preocupa mucho, y sí se han organizado y eso, y no han podido detenerlo, ¿no? Y entonces no es que los corran literalmente de su casa, sino que si te quedas sin agua, si te quedas, de repente todos los negocios empiezan a encarecer, ¿no? Si había fonditas, papelerías, como comercio de barrio, y de repente empieza ya a haber bares, comercio para extranjeros, ¿no? Donde comer cuesta 10 veces más o más, ¿no? Pues la gente ya no está a gusto ahí, ya no puede acceder a eso, ¿no? Y aparte es como un efecto bola de nieve, porque todos los demás capitalistas inmobiliarios van a estar ¿no? Sobre qué bien inmueble se desocupa o está ahí con problemas para comprarlo y hacer algún nuevo uso. Entonces, pues dentro de las estrategias, te digo, es eso, política, casi todos son, o sea, por más que se organice la gente, si no hay política regulatoria detrás, no hay como una solución. A lo mejor así en una etapa muy temprana, una estrategia, pensando en lo que ustedes podrían hacer, es una estrategia de divulgación, de difusión de lo que es lo que está sucediendo, porque a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y te decía, hay varios tipos de gentrificación, por ejemplo, la turistificación o el turismo residencial. Aquí en Puebla, mucha gente dice que ya está gentrificando. No podemos decirle como tal gentrificación porque no hay este desplazamiento, ¿no? Ya el centro de por sí se está desplazando la gente por otros motivos y demás, a veces hasta por envejecimiento, ¿no? De la población. Pero la gentrificación de tipo turística o gentrificación no es que va a venir más gente a vivir sino que todos los usos se están enfocando más al comercio, ya sea al turismo, ya sea que tengan comercio enfocado a atraer turistas, ¿no? Y de repente empiezas a ver todos los comercios transformarse y ver también comercio globalizado, ¿no? El mismo comercio que encuentras aquí, que encuentras en el Starbucks, ¿no? Las mismas cadenas de ropa, que ya no es para la gente que tradicionalmente compraba ahí, ¿no? Y otro punto importante es que ya no solamente hay hoteles tradicionales, sino el famoso Airbnb, ¿no? Y entonces sí empieza a ocurrir que los edificios de departamentos donde vive la gente de toda la vida empiezan a pedírselos a la gente porque al dueño le conviene más tener un Airbnb que cobrar más, ¿no? Sí. Pero hay empresas encargadas de comprar todo y administrar todo, ¿no? O sea, no es que un propietario de un departamento va a gentrificar, ¿no? Entonces es como, cuando hablamos de eso es porque es más masivo el asunto. Y entonces a mucha gente le parece que está bien
porque empieza a verse el centro más bonito, ¿no? Incluso al mismo gobierno le parece que justo invertir, quitar a los vendedores ambulantes, ¿no? Invertir en arreglar las fachadas, los servicios, pues porque tampoco está bien tener áreas deterioradas, ¿no? Tienen que ser atractivas, sí, ¿no? Y aparte inseguras, ¿no? Que empiece a haber robo, prostitución, o bueno, no que empiece a haber, sino que ya hay... da la mala imagen, por Exacto, así decirlo, ¿no? Entonces sí empieza, y ya empieza a decir, ay, no, pues ya el centro se ve bien padre y que no sé qué. Sí, pero ya no está diseñado para que lo habite y lo use la gente que ha vivido ahí toda la vida, sino para que vengan turistas, estén 2 días y consuman, ya, no sé si has escuchado este término de disneyficación, ¿no? De espacios disneyficados donde todos son iguales, a todos les ponen la letrita, o el otro fenómeno de instagramización, donde todo el mundo nada más, o sea, el turismo ya se ha vuelto el llegar a un lugar, tomarte la foto con el letrerito atrás, ya no consumes, ya no te quedas, ya no... Y entonces ni siquiera hay de tanto beneficio económico para la zona, y sí hay mucho perjuicio para la gente que vive ahí. Incluso, por ejemplo, la gente que vive en los barrios, ¿no? El tema de festividades, de carnaval, de no sé qué, se está volviendo un tema disnificado también. O sea que en tal barrio nunca hubo carnaval, pero como ya hay turismo que viene a ver el carnaval, pues ahora ya se disfrazan todos de carnaval para que, ¿no? Para atraerlo, para ¿no? atraer, y entonces se van modificando las costumbres y tradiciones también de los barrios. Puede que no los desplacen, pero la identidad se va modificando. Exactamente, ¿no? Ya no lo hacen para disfrutarlo ellos, sino para... más como obligación, ¿no? Actuarlo ante los nuevos visitantes, ¿no? Entonces, pues te digo, un tema a lo mejor que se puede hacer muy temprano es visibilizar el problema a partir de informar qué problema, o sea, qué impactos negativos puede traer en largo plazo, ¿no? Este proceso. Sí, ¿cómo puede influir el diseño en la dinámica del... no, bueno, creo que es la misma. Uh-huh. ¿Cuál es el papel de la vivienda asequible en la planificación para contrarrestar los efectos negativos en la gentrificación? Pues esto que te decía, que cuando hay vivienda asequible puede haber gente de bajos ingresos viviendo en un área. Ahora, la vivienda asequible pues es muy difícil de asegurar que llegue a la gente que tiene que llegar, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, aquí en esta zona se construyó vivienda asequible, vivienda social en los finales de los 90, principios de los 2000, para la gente de bajos, medianos ingresos, ¿no? Uh-huh. Y al poner equipamiento para altos ingresos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la gente finalmente empieza a rentar a su vivienda para estudiantes, ¿no? Yo estoy en una residencia ahorita. Exacto. Y entonces no es una gentrificación como tal, pero sí es una mercantilización de la vivienda. Se le quita la oportunidad a gente Exacto. de aquí a de la gente de bajos ingresos que viva en zonas servidas con equipamiento, siempre va a ser desplazada por gente de mayor ingresos, porque pues tiene la posibilidad de pagar más renta o de comprar a precios más altos. Entonces sí, o sea, por supuesto que el papel central ante la gentrificación es que exista vivienda asequible, pero en México es muy difícil asegurar a quién va a llegar esa vivienda asequible, ¿no? Y es bueno, en sí, y ya no te dije esto, la gentrificación se estudia mucho desde un ámbito económico, ¿no? Desde la crítica al sistema capitalista, y los estudiosos de la gentrificación nos dicen que se tiene que estudiarlo desde un punto de vista de oferta y demanda, ¿no? Entonces puede haber oferta de vivienda asequible y puede haber demanda de vivienda asequible, pero el vínculo, o sea, que llegue esa demanda a ocupar, es ahí el problema, ¿no? O sea que, y de hecho, incluso fuera de la gentrificación, el tema de la vivienda asequible es todo un tema, porque hay que conceptualizar qué es la vivienda asequible, ¿no?
Y entonces para muchos promotores inmobiliarios, hace de los 2000, sobre todo 2000 a 2010, vamos a construir así miles y millones de vivienda por todo el país para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Y sí, se construyeron millones de viviendas, pero en las periferias de las ciudades, sin servicios, sin transporte, y entonces no es un tema de que haya más vivienda, ¿no? Sino que realmente llegue, o sea, haya mecanismos que faciliten el acceso a la gente que realmente la necesita, ¿no? ¿Qué enfoques urbanísticos se pueden implementar para promover la revitalización de las áreas degradadas sin desplazar a los residentes de bajos ingresos? Pues el tema de que sea participativo, ¿no? Que se escuche a la comunidad. Sí, o sea, hay varios enfoques en áreas deterioradas que se pueden realizar, ¿no? Hay desde rehabilitación, regeneración, renovación, remodelación, mejoramiento, redesarrollo. O sea, todos son diferentes niveles de acciones. O sea, desde pintar la fachada, ¿no? El mejoramiento de la imagen urbana es una, hasta transformar toda un área urbana que puede tener un impacto positivo o puede tener un impacto negativo. El meollo del asunto es que si se hace junto con la gente que vive ahí, escuchando sus demandas, necesidades, ideas y demás, pues seguramente tendrá un mejor ¿resultado? Un mejor resultado, sí. El caso, aquí en Puebla hay uno muy, muy claro, que es el Paseo de San Francisco. No sé si conoces esa área. Bueno, en los 90 se propuso realizar ese proyecto que se redujo, ¿no? Incluso, primero era desentubar el río San Francisco, generar un canal, hacer todo un distrito central de negocios y no sé qué. Toda esa idea fue completamente neoliberal, sin mirar a la gente que ahí vive, o vivía, porque es así la desmadre. Y justamente cuando quisieron implementarlo, la gente se inconformó, se organizó, reclamó, y afortunadamente, como Puebla está inscrita en la UNESCO como Patrimonio Mundial, pues voltearon a el ICOMOS y el INE y eso a proteger, aunque en ese entonces la mirada estaba todavía puesta como en los inmuebles, ¿no? Proteger los inmuebles. Ahora el patrimonio cultural sí está más considerando a la gente que habita, ¿no? O sea, la comunidad estaba como en segundo plano, ¿no? Sí, exacto. Y entonces se modificó muchas veces hasta reducirse, y en lugar de todo el Boulevard 5 de Mayo que se iba a desentubar y todo eso, pues se redujo a unas cuantas manzanas, y es donde se hizo el centro de convenciones y demás, ¿no? Sin embargo, de todos modos, pues se adquirieron y expropiaron inmuebles, y luego se hizo un fideicomiso y se dio a empresas privadas, ¿no? Españolas además. Y entonces se hizo estacionamiento, hotel, y se corrió con fuerza, o sea, con medios violentos, se corrió a gente, por ejemplo, de Villaflora y de algunos barrios, ¿no? Y se pretendía que ese fuera un proyecto así súper, ¿no? Querían poner un Palacio de Hierro primero, luego en Sears, luego en Walmart. Total que nunca se pudo, porque la gente, nunca se consideró a la gente que vivía ahí, ¿no? Creo que ese proyecto pudo haber sido mucho más rico si se hubiera contemplado que la gente de ahí no se fuera, e involucrarla de alguna manera. O sea, no llegar y ponerles un centro comercial y un centro de convenciones y hoteles y demás. Creo que si se hubiera estudiado más a fondo qué se pudo haber hecho integrando económicamente a la gente, pues ni se hubiera desplazado, o sea, en ese momento o después, ni hubiera fracasado el proyecto, porque en realidad es un fracaso, ¿no? Es que es justo, ¿no? Se hace solo el estudio como del lugar o sea, la zona, pero se deja de lado como el lado social, ¿no? En cómo sí, son decisiones autoritarias enfocadas en beneficiar a capital el dinero privado, a capital inmobiliario,
y entonces no se toma en cuenta a la gente. Y ese es un proyecto grande que se ve muy claro, ¿no? Pero el tema aquí es que hay otros, incluso el tema de pintar las fachadas, ¿no? Hacer murales, puede llegar a perjudicar a la gente, ¿no? De repente hay zonas donde se ve muy padre ya pintado y todo el rollo, pero la gente que vive ahí, ese es un claro, hay varios ejemplos en México de eso que me preguntó ahorita, que tenía que ver con la infraestructura y los servicios, ¿no? Que tú los ves desde abajo, ¿no? De estos cerritos que de repente pintan y ya se ven todos muy pintorescos, es como disfrazar la pobreza, ¿no? Entonces, por un lado puedes ver y dices, no, pues ya se ve mucho mejor y no sé qué, pero la gente que vive ahí sigue sin agua, sigue sin transporte, sigue sin... Solo se ve bonito por fuera el cascarón, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Chanelnetla, al principio no fue tanto así, porque se involucró a la gente para pintar sus murales y demás, pero después una empresa empezó como a torcer un poquito, ¿no? El proyecto y ya pintar como sin ton ni son, y entonces ya ahora llega más turismo, también el comercio de barrio empieza a verse afectado, ¿no? Porque si antes tenías la señora de las gorditas, ahora ya se puso un restaurantito para turistas, no para la gente que va a comprar ahí sus gorditas, ¿no? Entonces, siempre el tema de comprender quién vive ahí y de no tener esa intención de perjudicar a la gente que vive ahí, ¿no? Sino que cualquier intervención que se haga en el espacio sea para la gente, considerando las necesidades de la gente que vive en ese lugar, ¿no? A veces no es posible, ¿no? Acabo de ver una serie muy buena que se llama The Course. La voy a buscar. Sí, está en Paramount, que es justamente una crítica, creo yo, a lo que hacemos, que creer que porque de alguna manera contemplamos la participación de la sociedad ya no vamos a ser como gentrificadores, ¿no? O sea, yo te diría, algunas veces lo mejor es no intervenir esa zona, ¿no? Dejarla y pues promover la economía local nada más, pero dejar que ellos mismos... Que se mejoren por sí, ello, ¿no? Exacto. Y tampoco ser como el blanco salvador que llega a darles aquí las soluciones y a mejorar las cosas, sino que ellos mismos tengan las herramientas para mejorar su zona, ¿no? Sí, porque te decía aquí, trata sobre una pareja que construye casas sustentables en un área indígena de Estados Unidos, una comunidad donde tienen todavía tierras indígenas y demás, y tienen, según ellos, toda la intención de no impactar a la zona, de no perjudicar y todo, pero finalmente lo van perjudicando, sí, ¿no? Porque, o sea, simplemente con el ponerles un nuevo inmueble con otras características, con otra gente que va a venir y demás, ya es un cambio, ¿no? Sí, es como una planta, ¿no? O sea, que crezca por sí sola, no le echas un montón de agua, abono y al final se seca porque le das más de lo que puede mantener, ¿no? Sí. Y sí, bueno, en algunas áreas que sí hay, por ejemplo, mucha inseguridad, mucha criminalidad y demás, pues a lo mejor sí es necesario tener intervenciones, ¿no? Pero siempre con alternativas para la gente que vive ahí o que trabaje ahí, porque no solamente viven, ¿no? También hay gente que trabaja ahí. Por ejemplo, en el centro hay mucho vendedor ambulante y de repente estas acciones de pues vamos a quitar a los ambulantes para que se vea bonito, pues sí, ¿no? Para los demás es mucho mejor, pero y los vendedores ambulantes, que son miles de familias que viven de eso, ¿qué van a hacer, ¿no?
o peatonalización de las calles, que también hay todo un movimiento social para que se considere más al peatón. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de repente esa peatonalización empieza a cambiar o sea, si tú vas, por ejemplo, por la calle Madero en Ciudad de México, hace 10 años pues estaba padre eso. Ahora está completamente globalizado, o sea, está un Starbucks, está un Zara, un Julio, ¿no? Ya todo el comercio ya no es de barrio, es comercio transnacional. Entonces los ambulantes tienen que buscar otras zonas, ¿no? Pues sí, exacto, se van a otras zonas. O sale peor porque se vuelven más delincuentes, o en otro sector de la economía informal peor todavía, ¿no? Entonces, arreglas una zona de la ciudad para un sector que generalmente tiene más ingresos, pero perjudicas a otro sector que tiene muy pocos ingresos, ¿no? Sí. ¿Cómo puede el urbanismo fomentar a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo? Esa es muy buena palabra. Yo quisiera esa respuesta. Yo quisiera saber esa respuesta. Creo que todos. Te lo digo porque, o sea, en la vida real, por ejemplo, el instrumento rector de la planeación urbana es el Programa de Desarrollo Urbano Municipal, ¿no? Y de hecho en la ley está establecido que tiene que someterse a consulta y tener procesos de participación ciudadana, si no, no se aprueba. O sea, con eso tú dirías, pues ya, ¿no? Ya quedó. Y el tema es que aquí a veces los programas de desarrollo urbano tienen un proceso muy a modo, ¿no? Hacen las mesas que a ellos les conviene, ¿no? Invitan a gente que, ¿no? o someten a consulta el programa ya que está terminado, y te dan un mes, pero no lo publican y nadie se entera, y entonces nadie opina, ¿no? Afortunadamente ahora como que ha evolucionado un poquito más, y la gente, y yo creo que el tema es precisamente dar a conocer estos problemas, ¿no? Para que la gente sepa y diga, bueno, yo puedo opinar en el momento en el que el programa de desarrollo está en consulta y no que ya está aprobado, ¿no? O sea, como que dar a conocer el marco legal y el procedimiento de cómo puede participar la gente en el proceso de planeación urbana, ahí es el momento, yo creo que es clave, ¿no? No cuando ya hay problemas, pasando, ¿no? Sino cuando, o sea, sí hay mecanismos, lo que pasa es que la gente, ni los propios arquitectos los conocen, ¿no? Eso ya es falta de información, ¿no? Es mucha falta de difusión de la información. ¿Qué lecciones podremos aprender de casos históricos conforme a esto? O sea, como un ejemplo más grande. Pues como te decía, en Alemania, en Berlín, hay ya cambios en la legislación, ¿no? De protección a vivienda y a habitantes de la vivienda asequible, y entonces ya no puede haber, o sea, puede haber nuevos desarrollos inmobiliarios, pero enfocados a un sector social y mecanismos para que ese sector social pueda acceder a esa vivienda. En el caso de España, también en Madrid hay casos similares de leyes que protegen la vivienda asequible. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, también ahí hay mucha acción ciudadana y temas de resistencia que han contribuido al tema de regular lo que sucede en áreas centrales, pero ellos preocupados más por el tema del turismo, ¿no? Entonces también hay, bueno, sobre todo en las ciudades más grandes, ¿no? Nueva York, no recuerdo si Londres también, pero alcaldes de todo el mundo se están organizando y se comparten tips, pero de las ciudades más grandes, ¿no? De cómo regular, por ejemplo, el Airbnb, ¿no? Y lo que sucede es que el Airbnb es una plataforma no fácil de regular, ¿no? Y cualquiera puede, ¿no? Cualquiera puede tener, pero te digo, el problema no es que yo tenga 3 departamentos en Airbnb, el problema es que de repente llega una compañía de Arabia
pone 1000 departamentos en Airbnb, ¿no? Entonces ahí sí hay un cambio muy drástico. ¿Y cómo lo regulas si es una plataforma global, ¿no? Bueno, pues ya hay en Japón y en Nueva York, algunas creo, casos de propuestas de que ya no puedes tener, por ejemplo, Airbnb en renta menos de un mes, ¿no? Y entonces eso te asegura que tengas gente viviendo ahí y no gente de visita nada más cada no sé cuánto, ¿no? Por ejemplo, en México, te digo, el caso de esta colonia de Santa María la Ribera es más o menos rescatable. El caso de la cooperativa, se me fue el nombre, Palo Alto, es un caso así, uno entre un millón yo creo, porque es una cooperativa de vivienda, que de por sí en México no hay muchas cooperativas de vivienda. Esta es una cooperativa de vivienda en un suelo que fue de origen irregular, que también se está defendiendo ante intereses inmobiliarios alrededor, pero ellos están muy bien organizados. Te diría el de Mítica, pero no, porque van perdiendo, ¿no? Prácticamente. Sí. O sea, de repente paran el proceso inmobiliario, pero al final lo vuelven a retomar. Finalmente lo van, incluso aquí en Puebla, ¿no? Te mencionaría el caso de San Andrés Cholula, que han parado un programa de desarrollo urbano en el 2018 y pararon el que se quería aprobar en el 2023 y que todavía está en revisión, porque favorece intereses inmobiliarios y no a la comunidad, ¿no? Que todavía tiene muchas prácticas tradicionales, agrícolas y demás, ¿no? Pero yo soy medio pesimista, entonces yo creo que finalmente el futuro de San Andrés Cholula es crece y crece y crece hacia allá, ¿no? Entonces, aunque se pare por etapas, al final sí se va a seguir desarrollando. Sí. Pero bueno, los ejemplos que te puedo dar terminan en parten de la resistencia, de la organización social, de la resistencia, y finalmente aterrizan en política pública, ¿no? En legislación, en programas. Esos son los que te puedo dar. Y ya para finalizar, ¿cuál es el papel de la sostenibilidad urbana en la gestión de gentrificación y en la creación de comunidades más equitativas y resilientes? De la sostenibilidad. No sé si entiendo esa pregunta. O sea, ¿cómo es que, por así decirlo, todo esto se mantiene según cómo se va generando la gentrificación, pero cómo la comunidad se sigue, pues que no sería mantener, sino como, ¿cuál es la palabra? Como que va evolucionando en cierto punto. ¿Me la repites? Porque no entendí. ¿Cuál es el papel de la sostenibilidad urbana en la gestión de la gentrificación y en la creación de comunidades más equitativas y resilientes? Pues es que ese proceso lo que entiendo es que si una comunidad se le aplican los criterios de sostenibilidad urbana, digamos, pues sí se va a volver más equitativa y resiliente. Ahora, de verdad, ¿qué cosa es la sostenibilidad urbana, no? O sea, yo entendería que es un proceso donde la gente tiene procesos económicos, sociales y ambientales que le van a permitir vivir adecuadamente en este momento y además pensar en las generaciones futuras, ¿no? El tema de la sostenibilidad es que cómo lo aseguras, ¿no? Cómo te comprometes con eso. O sea, puede ser que incluso una localidad, una comunidad que sea con muchas prácticas de sostenibilidad y demás, si le llega una torre mítica, todo se va para abajo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, aquí a lo mejor, te digo, es que la gente se organice en un momento temprano, o sea, que sepa
que vea qué está ocurriendo. Métodos de prevención, ¿no? Exacto. Y antes de que ya esté la torre ahí, se organicen para frenar que empiecen. Y entonces a lo mejor puede ser, ¿no? Yo creo que un tema puede ser eso, que más bien que haría una comunidad sostenible y resiliente, pues que esté organizada, pero eso es bien difícil porque no es algo que tú llegues y digas, ahora vamos a organizarnos, ¿no? Es un proceso sí, es difícil hacer algo luego entre dos personas, ser una comunidad. Sí, o sea, y luego entre vecinos te cae gordo y ¿no? Vaya, yo en mi calle no puedo organizarme con mis vecinos porque es un proceso, todos entienden cosas diferentes, sí. Hasta que hay una amenaza, como ya sea real, ¿no? Que natural, inmobiliaria, económica o demás, la gente se organiza y se defiende. Y aún así sí, llega a haber conflictos. Y sí, exacto. Y hay quienes no les interesa, ¿no? Entonces, hasta que no hay una percepción de esa amenaza real, pero más en un porcentaje importante de la comunidad, entonces dicen, bueno, ok, vamos a organizarnos y vamos a defendernos, ¿no? No tiene que ver con gentrificación, pero por ejemplo ahorita que hay un proceso ahí por donde vivo, tienen años tirando escombro en una zona aledaña de un grupito de conjuntos de vivienda, ¿no? Todo el mundo se ha quejado, que no sé qué. Hasta ahora que ya corre el rumor de que están rellenando esa área para que invada Antorcha Campesina, es que todo el mundo ahora sí ya, no hay que, y ya llamaron a la prensa, ya llamaron a no sé qué, y entonces sí, o sea, te digo, es cuando ya percibes esa amenaza que dices, no, bueno, nos vamos a quedar sin agua, va a haber delincuencia, va a haber, nos van a correr, no sé qué, entonces la gente ya dice, vamos a tomar alerta, ¿no? Cartas en el asunto, ¿no? Antes, pues, generalmente la gente, pues, por la misma cotidianidad no estás atento de lo que ocurre, ¿no? Y en comunidades, por ejemplo, barrios históricos o en como el Joco, que la gente de por sí se conoce y de por sí platica y de por sí, pues es más fácil que ocurra eso, pues porque hay relaciones vecinales, ¿no? Pero como, por ejemplo, en un área donde ya la gente ni se saluda, todo el mundo sale al trabajo y llega hasta en la noche, no hay como mucha vida comunitaria, o sea, ponerse de acuerdo en algo está muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso de generar comunidad, pero pues no nos toca a nosotros, vaya, no es tan fácil, no son enchiladas, ¿no? Y yo creo que más bien es visibilizar, ¿no? Qué probables amenazas hay en una etapa temprana, para que no... O ya cuando está avanzado el proceso, ¿qué podrían hacer, no? Como a lo mejor, pues, tener asesoría legal, para que legal y que los acompañe en el proceso de resistencia. Y todo todo se reduce en las leyes, ¿no? En la política pública. Porque de otro modo... Ni cómo ayudarse, ¿no? O sea, sí cuenta, por ejemplo, los medios de comunicación que te visibilizan, ¿no? O sea, que ya se organizó la comunidad fulanita de tal y llamas a la prensa y entonces el gobierno ya te presta atención, ¿no? O acaban haciendo acciones peores como cerrar calles o amenazando con que van a cerrar calles, ¿no? Entonces cuando ya te prestan atención. Pero pues es eso más o menos, ¿no? No sé si respondí o me fui por otro lado. Creo que sí. Ya como última reflexión del tema. ¿Qué esperarías que se mejorara o crees que va a ir para peor? Sí, bueno, algo que no mencioné y que a lo mejor voy a regresar al comienzo, es que cuando se inventó esta palabra de gentrificación fue en los 60s.
te digo que en Londres. Fue la socióloga Ruth Glass la que la implementó, viene de Gentry, que es la elitización, las élites, ¿no? De que llegaban las élites a los barrios centrales de Londres y todo ese proceso socioeconómico, cultural, demográfico, ¿no? El tema es que en los 60s la economía funcionaba de un modo y en los 2020s ya funciona completamente distinto, ¿no? Y entonces las fuerzas político-económicas se han transformado, o sea, son mucho más fuertes, ¿no? Entonces antes en una ciudad no existía tanto capital extranjero, ¿no? Los procesos inmobiliarios eran más locales, las políticas regulaban un poco más y desde los finales de los 80s, principios de los 90s, pues sabemos, ¿no? Que hubo políticas de desregulación, de privatización, de facilitación de muchos procesos para el sector privado. Entonces los 90s, 2000, 2010, pues ha sido todo un proceso de regulado, de que el sector privado ha hecho lo que ha querido, más o menos, con la venia o con la incluso alianza con los poderes públicos locales, ¿no? Incluso si tú buscas en Ciudad de México la mafia de la corrupción, te van a salir muchas notas donde no solamente es el capital inmobiliario, sino también los gobiernos locales, ¿no? En este momento creo que a los gobiernos ya les cayó el 20 de que no se puede dejar así tan desregulado el asunto, porque si no puede haber fenómenos muy dañinos para la población, ¿no? Y en general para las ciudades. Y entonces creo que empieza a haber más o menos, quiero creer, políticas que controlen los procesos. Que lo tenga más regulado, ¿no? Ajá, creo que empieza a haber, al menos en el tema vivienda lo hubo un poco, pero no hay una nueva ley de vivienda desde el 2006. Creo que está en proceso una nueva ley de vivienda. Hay una nueva ley de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, de asentamientos humanos en general. Pero lo malo es que el poder financiero ya es demasiado fuerte. Entonces, por más que organices, ponle una colonia de 5,000 habitantes, si quieres, ¿qué pueden hacer ante un capital inmobiliario así, pero extremadamente millonario? Es que adaptarse, ¿no? Sobrevivir, si es que no los cuidan, ¿no? Y otra cosa que no te mencioné fue este proceso de financiarización de la vivienda, que no sé si lo has escuchado, que tiene mucho que ver con la gentrificación. Y la financiarización no solamente es de la vivienda, es de todo lo que existe, todos los bienes producidos en el mundo, tiene que ver con que el incentivo de producir algo ya no sea para usarlo, ¿no? Por ejemplo, la vivienda. Antes se producía pensando en que la gente necesitaba usar una vivienda, ¿no? Desde hace unos 20 años el capitalismo se transformó con esta cosa de la financiarización y ahora se produce para sacarle activos financieros, ¿no? Entonces a lo mejor a una empresa le conviene más producir 1,000 viviendas aunque no se use, porque va a generar acciones en la bolsa y se van a mover los capitales y etcétera, etcétera. Si tiene buena calidad, si la gente la usa, no es problema de los accionistas, ¿no? Y entonces ya se perdió ese valor no se ha perdido, pero se ha disminuido mucho el valor de uso por el valor de cambio. O sea, qué beneficios económicos que se reflejan en acciones, en la bolsa, le puedes sacar de provecho a los bienes y ya no te importa su uso.
Y eso está alterando toda la economía en todo el mundo, ¿no? Entonces, contra eso, luchar contra eso está complicado, ¿no? O sea, sí hay acciones que van frenando un poquito, pero el poder del capital es muy fuerte. Entonces, no queda más que compartirse estrategias y apoyarse, ¿no? Apoyarse, difundir la información, ¿no? Porque a lo mejor a la gente le parece esta parte de que, bueno, están arreglando las calles, qué padre y que no sé qué. Ajá, sí, pero todo esto podría pasar, ¿no? Si no o sea, que estén pendientes más de, o si a fulanito en el edificio de junto ya le pidieron su departamento, al rato me va a tocar a mí, ¿no? O por más buena onda que sea el casero. Entonces estar como alerta, ¿no? A las señales que se van presentando en el entorno para cuando llegue el momento estar listos y saber qué hacer, ¿no? Sí. Pues sería todo, en serio, muchísimas gracias. Espero pues me haya ayudado mucho. Pues sí, pero yo también que te